Estamos de regreso en el Telediario 23, Telefuturo, una imagen para el mundo. Hay una grabación de un spot que va a salir en los próximos días de apoyo a la candidatura del licenciado Danilo Medina. Lo voy a decir aquí, a ver qué piensa de este spot Roberto Rodríguez de Marchena, que es nuestro invitado en esta mañana. Dice, Danilo no es un hombre de relajo, Danilo es un hombre de trabajo, Danilo presidente. Así de corto. Mejor no podía ser, Jesús, formidable, porque esa es una gran verdad. Danilo no es un hombre de relajo, eso no es lo que quiere el pueblo dominicano. Nadie quiere que relajen con su negocio o con su familia, con el futuro. Aquel que aspira a tener... ¿Y hay gente relajando con eso? No, es lo que quiero decir, me refiero al candidato del PPH, pues tiene la broma como algo cotidiano que forma parte de su mensaje, cuando no es, digamos, el relajo violento, es la violencia relajada en el lenguaje. Que al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Así es violencia pintada de claro, chiste. Así es. Yo pregunto. De modo que me encanta esa frase. Danilo no es un hombre de relajo, es un hombre de trabajo. Eso está fantástico. Roberto, yo pregunto sobre declaraciones dadas por el candidato opositor al candidato del gobierno. Hablo del candidato del PRD o del PPH, como tú le quieras llamar. Bueno, ayer lo último que le dijo a los caficultores es que él iba a condonar la deuda, pero ya le había dicho a los arroceros que no pagaran. Sí. Esto en términos reales, ¿es una estrategia de campaña o tú crees que una cosa como esta se puede cumplir en dos vertientes? Primero, en decirle a la gente que le va a condonar la deuda, una. Y dos, que a mí me pareció terrible, a mí en lo personal, decirle a un grupo importante de arroceros que no paguen la deuda. Pero hay otra peor, decirle, bueno, yo no voy a pagar deuda vieja. Si ustedes quieren cobrar, cobren ahora porque yo no voy a pagar. Y las deudas nuevas yo la voy a hacer como me enseñó Balaguer, que la dejaba poner vieja para no pagarlas. ¿Qué piensa Rodríguez de Marchena en relación a este tipo de declaraciones? En primer lugar, refleja la visión del Estado que tiene el candidato del PPH, que es una visión de Estado pícaro, un Estado pícaro. Entonces, eso en primer lugar. Lo segundo es que esta persona ignora por completo o no le importa de que el Banco Agrícola, los depósitos en el Banco Agrícola, mayoritariamente son de personas como tú y como yo. Es decir, usted está poniendo en riesgo la institucionalidad, la viabilidad de un banco que tiene ahorros privados. Y lo tercero es que él no puede hacer eso. O sea, él podrá de manera demagógica, tratando de hacerse el gracioso, una vez más, frente a un grupo que Pero eso no es un chiste, el dinero no es un chiste. Por supuesto. El dinero de un país y de la gente de un país. Pero por supuesto, lo que está burlándose de la situación de estos productores, esforzados productores dominicanos, sobre su situación. Es decir, yo le voy a condonar, como dijo el otro día también, dijo, como él ha visto que ha tenido una gran aceptación la propuesta de Danilo del horario extendido, que va a requerir, ¿verdad?, desayuno, almuerzo y merienda. Dijo también, de la manera más desfachatada, burlándose del pueblo dominicano, y también, quién sabe si le doy la cena. O sea, así no se puede. Por cierto, hablas de educación. Sale un trabajo informativo del Ministerio de Educación que se ha llegado hasta un 3% la ejecutoria. No que hay de presupuesto, sino que se ha ejecutado un 3% del Producto Interno Bruto en educación. De hecho, me enteré hace un par de días que en Santiago, en el gobierno del agrónomo Hipólito Mejía, se inauguró 1 o 2 escuelas y que en esta gestión de gobierno se han inaugurado 85 en Santiago solamente, en la región. En Santiago nada más. O sea, pero 4%, lo oigo hablando del 4% de la educación. Yo pregunto, ¿no fue en el gobierno de Hipólito Mejía que en vez de aumentarle al presupuesto de educación le quitaron para inyectárselo a otro ministerio? Así es, para dárselo a las Fuerzas Armadas, 800 millones, 800 millones de pesos. Es decir, el problema que tiene esta candidatura, y por eso muchos PRDistas honestos, personas que quieren el avance de nuestro país, se están acercando a Danilo Medina, a la candidatura de Danilo Medina, porque ven que este hombre que fue gobierno nos está diciendo una serie de sandeces y de cosas que la gente no lo cree. ¿Cómo usted
se pretende presentar como el cambio cuando usted fue gobierno y tuvo la gran oportunidad durante 4 años de hacer toda una serie de cosas y no las hizo, sino que hizo lo contrario. Mejía fue presidente. Oye, Jesús. No, yo estoy preguntando porque, o sea, toda la campaña es como si él nunca hubiese gobernado el país. Como que yo llegué ahora fresco como una lechuga, así es. Y lo que es una gran irresponsabilidad y además llama la atención, Jesús, porque si tú fuiste presidente, tú deberías sentirte orgulloso de lo que fueron tus ejecutorias y presentarlas al país. Ustedes recuerdan lo que yo hice, pues lo haré parecido o mejor. Pero este hombre lo que anda es disfrazado de papá, para que no recuerde la gente, los dominicanos y dominicanas, lo que fue ese desastroso gobierno. Pero yo te quiero agregar algo, si me lo permite, Jesús. Mientras este hombre dice que no se pague la deuda, ustedes no paguen deudas y aquellos que tienen, digamos, compromisos, son acreedores del Estado, no les voy a pagar porque voy a tener una actitud irresponsable como de Estado pícaro. Danilo, ¿qué dice Danilo? Ninguna institución del Estado en mi gobierno va a estar en capacidad de emitir una orden de compra si ya no hay la apropiación del dinero. De manera tal que si se pacta con Jesús Nova, digamos, empresario, proveedor del Estado, productor de ajíes o tomates, lo que fuera, de que en un plazo de 35 días se te va a pagar la factura, que eso se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús Nova y sus iguales, empresarios, productores, pues se verían perjudicados. Entonces, lo que está reclamando este país, los productores de este país, es que se reduzcan los plazos. Mientras este hombre dice, no le voy a pagar nunca, Danilo lo que dice, el problema que tienen los productores de este país es que los plazos para el pago son muy largos. Entonces, ¿qué dice él? No solamente que le voy a pagar y voy a cumplir, sino que voy a desarrollar algo más, que es el factoring público. Si usted le está vendiendo como productor agropecuario a una gran cadena comercial y esa gran cadena tiene por costumbre pagarle a los 60, 70, 90, 120 días, en el gobierno de Danilo se va a crear una ventanilla donde aquel productor va con su factura, con la factura que acaba de recibir de quien entregó la mercancía, y Danilo, en este caso el gobierno, le va a pagar enseguida. Enseguida. Tengo 3 preguntas rápidas. Ok, vamos arriba. Yo he visto a Danilo, que a mí me pareció espectacular, hablar de desarrollo local y de cooperativismo para desarrollar la economía en el país, tomando en cuenta las bases más pobres. Así es. A mí me impactó enormemente porque no había escuchado nunca a un candidato, ni siquiera al presidente de la República, hablar de invertir de esa manera para desarrollar la economía, porque la gente en este país no sabe el dinero que mueven las cooperativas. Así es. 2, las voy a hacer las 3 así rápidamente. El tema de las encuestas. ¿Qué piensas con relación a las encuestas? Porque hay una encuesta del Cibao que difiere de las otras, pero bueno. Y por último, Roberto, ¿por qué tú entiendes, como hombre del equipo de trabajo de Danilo Medina, que la gente del PRD, que la gente de los diferentes partidos que andan por ahí, que entienden que no debió ser Hipólito Mejía el candidato del PRD, ¿por qué tú entiendes que esa gente debe votar por Danilo y no por Hipólito Mejía? Muy bien, te respondo rápidamente. Lo primero es que en nuestro país, como tú decías, hay un amplio movimiento cooperativo en los dominicanos y dominicanas que entienden que deben asociarse para encontrar y viabilizar mejor sus oportunidades. Hay en el sector empresarial, por ejemplo, se ha desarrollado una bonita experiencia de clústeres, donde están aprovechando la unidad, la integración para comprar materias primas de manera más barata, para acceder a mercados de manera conjunta y aprovechar oportunidades, pero sobre todo se da a nivel pequeño. Por ejemplo, en el caso de la producción de arroz, el 50% de la producción de arroz de República Dominicana es de pequeña propiedad de 50 tareas hacia abajo. Entonces, hay toda una oportunidad de ahí de asociación. Muchos se están asociando para crear factorías, para ellos mismos tener la factoría para poder vender y procesar su arroz, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? O tú eres indiferente ante un movimiento
que se está produciendo en la sociedad o tú lo apoyas. Entonces, ¿cuál es la reacción de Danilo? Hay un movimiento en la sociedad que necesita ser apoyado. Es como el emprendedor que está con sus propios recursos echando un pleito en el barrio porque no ha conseguido un empleo, consiguió unos chelitos y tiene montado un negocio, un taller en su casa. ¿Qué hacemos frente a ese individuo? O somos insolidarios o lo apoyamos. Vamos a apoyarlos, eso es lo primero. En relación a las encuestas, ¿qué decimos? Ninguna encuesta es palabra de Dios. Ninguna encuesta es palabra de Dios. Si lo fuera, no hubiera margen de error. De manera que eso es lo primero que hay que dejar establecido, ¿no? Ninguna encuesta es palabra de Dios. Nosotros tenemos por costumbre que no comentamos encuestas ajenas, porque cuando usted se pone a curcutear cosas que usted no conoce, puede cometer errores. Nosotros tenemos nuestras encuestas, y en nuestras encuestas dice que Danilo gana en primera vuelta con un margen superior a 10 puntos. Superior a 10 puntos. Esas son las proyecciones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos casi la plena seguridad de que si las cosas se siguen dando como lo estamos ejecutando y los compañeros y compañeras están desarrollando, Danilo va a sobrepasar el 55%. Evidentemente, desde el 1 de enero hasta la fecha se han publicado 13 encuestas. 13. No cuento aquello del Cigao, porque eso es una encuesta in-house, eso es una empresa contratada por la candidatura de Hipólito Mejía, ¿no? Okay. Me refiero a las otras encuestas, ¿no? De todas esas encuestas, solo una, la Greenberg, da un empate. Y habría que ver esos números, ¿eh? Solo la Greenberg da un empate. Todas las demás dan a Danilo ganador en primera vuelta, porque aquellas que en los primeros números dan 48 o 49, cuando se elimina los indecisos o se prorratea, ya Danilo sobrepasa el 50%. En relación a los y las PRDistas y muchos dominicanos y dominicanas que se sienten descontentos por los candidatos que llevan, les voy simplemente a citar lo que me dijo un dirigente del PRD al momento de ingresar a apoyar a Danilo. Me decía textualmente cito, Danilo les va a dar a los y las PRDistas lo que Hipólito no le puede ofrecer. Y lo explicó enseguida. Número 1, la victoria. Decía, nosotros los y las PRDistas estamos cansados de perder, porque tenemos una dirección política que ha sido incapaz de desarrollar estrategias eficientes hacia lo interno de unidad y hacia afuera de seducción de la población que nos permita ganar en los últimos 4 procesos electorales. Hemos perdido 4 veces por la incompetencia de esa dirección política. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque el Partido de la Liberación Dominicana me garantiza estabilidad de la economía. Por lo menos eso me garantiza estabilidad de la economía. Y lo tercero, porque he escuchado las propuestas de Danilo, me decía ese dirigente, y Danilo tiene una propuesta coherente e integral. Mi gente que está en la República Dominicana es de Macorís, pero vive en Estados Unidos, por lo menos tiene la ilusión que si Danilo va a crear 400.000 empleos, por lo menos uno de esos empleos pueda beneficiar a mi familia en San Francisco de Macorís. Y de eso se trata. Así Roberto. Jesús. Un placer. Gracias. Placer ha sido mío. Yo voy a decir algo públicamente. Ok. Ustedes saben que yo digo las cosas como las pienso. Es verdad. Todos te conocemos que eres así. Sincero siempre. Y por eso tengo buenos amigos y buenos enemigos. Así es. Y amigos de mucho tiempo. Y amigos de mucho tiempo. Y de eso se trata. Así es. La gente de Danilo, que pone a Roberto a hablar más en televisión, aquí entre nosotros, porque es un hombre con ideas claras, que sabe cómo piensa Danilo, que es el candidato, y que además tiene una fluidez para hablar y expresar las ideas que representan a Danilo Medina. Digo, soy yo hablando, pero eso es lo que yo creo. Ya regresamos al Telediario. Gracias. Jesús, gracias. Buen resto de día. Igualmente. Y la mejor de las suertes. Espero que Dios les acompañe en el próximo proceso electoral. Gracias, Jesús. Vamos a publicidad. Ya regresamos. Telediario 23 Telefuturo. Una imagen para el mundo.